Hola, para esta presentación hablaremos de la prueba estadística conocida como ANOVA de una vía. Para comenzar esta guía tenemos que empezar definiendo qué es esta prueba. Para esto, los ANOVAs, o mejor conocidos como análisis de varianza, son un grupo de pruebas estadísticas inventadas por el biólogo y estadista inglés Sir Ronald Fisher, en la que se nos permite comparar tres o más grupos de un experimento a través de las diferencias de las medias. Citado de Guerra Dávila, este análisis nos permite dividir la variación total presente en una muestra en sus diferentes componentes y medir la magnitud de las contribuciones. Lo que nos quiere decir, utilizamos la varianza entre los grupos para calcular las diferencias entre estos. Existen varias formas de llevar a cabo esta prueba, dependiendo de las características de los grupos que se quieran estudiar. De esta forma podemos dividir a las ANOVAs en dos grandes grupos. Primero que nada, las pruebas sin repeticiones y las pruebas con repeticiones. A su vez, estas pruebas dependen del número de factores a comparar. De esta forma, podemos ver que existen los ANOVAs de dos factores y la que nos interesa en esta presentación, el ANOVA de un factor o de una vía. Si nos damos cuenta, este análisis es sumamente similar a la T-de-Student, pues ambas pruebas miden la diferencia entre las medias. Entonces, ¿por qué no ser varias T-de-Student? Bueno, esto se debe a la acumulación de error. Sabemos que por cada prueba estadística tenemos un pequeño porcentaje de cometer un error de tipo 1 o falso positivo, el cual va a depender de la significancia que tenga la prueba, o sea, el valor que le demos a esta prueba. Entonces, al realizar pruebas de T en varios grupos, a la vez, este porcentaje se ve aumentado matemáticamente, correspondiente con el número de repeticiones. Esto se llama error acumulado. Un ejemplo, si comparamos tres grupos, por ejemplo A, B y C, necesitaremos hacer estas comparaciones con pruebas de T. La primera sería A versus B, A versus C y B versus C. Es decir, vamos a ver tres significancias por el número de pruebas que se tienen que hacer para comparar estos grupos, el cual se va a ver aumentado y se va a sumar ese porcentaje. Eso es el error acumulable. Sin embargo, ANOVA evita este problema porque analiza todas las comparaciones simultáneamente y controla el nivel global de significancia. Sin embargo, antes de llevar a cabo el análisis de varianza, se debe percatar que los datos cumplan con una serie de características que nos permitan llevar a cabo esta prueba. Primero, los grupos estudiados deben de ser independientes entre sí y debe tener aleatoriedad, es decir, los datos no deben haber sido manipulados o escogidos por la persona que vaya a llevar a cabo esta prueba para así cumplir con este supuesto. El siguiente supuesto trata de las características de las variables. Para que se lleve a cabo una ANOVA se deben tener tres o más grupos a analizar, en donde la variable independiente de estos debe estar formada por tres o más grupos categóricos, mientras que las variables dependientes deben de ser de estatus continuo, es decir, deben ser cuantitativas. El tercer supuesto nos indica que los datos deben presentar una distribución normal, para lo que se puede calcular a través de una prueba de Shapiro-Wilk, por ejemplo, para saber si cumplen con este supuesto. Asimismo, los datos deben presentar homogeneidad, o sea, deben ser iguales o sin diferencias significativas, y para comprobar este supuesto se puede hacer una prueba de Levin o una prueba de Bartlett, y si no se cumple este hecho, no se puede hacer una ANOVA. Y en su lugar se puede optar a hacer una transformación de los datos, de hacer una ANCOVA o una ANOVA de Welch. Si se cumplen estos cuatro supuestos, se puede llevar a cabo la realización de esta prueba. Ahora, ¿qué necesitamos para calcular el ANOVA? Para esto utilizamos el valor f para demostrar la significancia entre las varianzas, el cual se calcula a través de la división de la varianza entre los grupos y dentro de los grupos. Entonces, ¿qué es este tipo de varianzas? Para esto tenemos que definir que en primer lugar, ¿qué es la varianza entre los grupos? Esta
representa las diferencias entre las medias de los distintos grupos y se calcula midiendo qué tanto se alejan las medias de cada grupo de la media total. También debemos conocer qué es la varianza dentro de los grupos. Esta es la variabilidad dentro de cada grupo individual y se calcula viendo qué tanto varían los datos de cada grupo con respecto a su propia media. Teniendo estas varianzas podemos calcular el valor de la distribución de Fisher o el cociente F, con el cual podremos aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula. Para empezar con nuestro ejemplo, analizaremos el siguiente caso. Se quiere conocer el nivel académico de los institutos educativos de una ciudad, para lo que se aplicó un examen estandarizado a los alumnos de esos colegios. Del total poblacional se escogió una muestra aleatoria y se graficaron las calificaciones promedio de estos alumnos. A partir de los datos obtenidos de la muestra, podemos establecer nuestras hipótesis. Primero que nada, tenemos a nuestra hipótesis nula, la cual en una nova nos dice que no habrá diferencias entre las varianzas de los grupos, es decir, que la varianza del grupo 1 será igual a la varianza del grupo 2, como así corresponda al número de grupos que estudiemos. Por otra parte, nuestra hipótesis alternativa nos dice que por lo menos un grupo varía significativamente del resto, es decir, que la varianza del grupo 1 no será igual a la varianza del grupo 2 y así con todos los grupos que estudiemos. A partir de estas hipótesis podemos empezar a calcular nuestra nova. Para esto debemos crear una tabla en la que calcularemos los componentes para obtener el valor de Fisher, siendo necesarios obtener los valores de la diferencia entre los grupos, acá establecidos con las siglas SSB, como con las diferencias dentro de los grupos o establecidos con las siglas SSW. Después de haber calculado las sumas de cuadrados entre y dentro de los grupos, manejaremos los grados de libertad necesarios para buscar el valor de F calculado en una tabla de distribuciones. De esta forma, tenemos que calcular para el numerador el valor del número de grupos estudiados menos 1, es decir, K menos 1, siendo K el número de grupos que tenemos, en este caso 5, menos 1 nos da un valor de 4. Por otra parte, tenemos que calcular los grados de libertad del denominador utilizando la diferencia entre el total de datos de la muestra menos el número de grupos analizados, siendo n 40 en este caso, menos 5 que es el número de grupos, nos da un valor de 35. Con estos 4 valores podremos calcular los cuadrados medios entre y dentro de los grupos siguiendo las siguientes fórmulas. Y con estos resultados podremos finalmente sacar la distribución de F calculada, la cual comparamos con la F crítica de la tabla de Snedeker utilizando esos grados de libertad antes mencionados para conocer el valor de P, el cual podremos usar para aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula. Si buscamos con el número de grados de libertad que calculamos, 4 para el numerador y 35 para el denominador, nos da un valor de 2.64, el cual nos indica hacer un valor menor al nivel de significancia, en este caso 5, que es nuestro valor de error 0.05, que podemos rechazar nuestra hipótesis nula. Ahora, para calcular nuestra nova, utilizaremos el software estadístico R. Para esto, utilizaremos un archivo de Excel delimitado por comas o con extensión CSV, el cual cargaremos en RStudios para hacer nuestro data frame. Consiguiente, cargamos nuestro espacio de trabajo y las paqueterías que utilizaremos y crearemos un objeto con nuestro archivo de Excel, el cual será nuestra base de datos y utilizando la función glimpse podemos ver un resumen rápido de los datos y las primeras líneas de nuestra tabla. Entonces, uno de los factores que debemos observar para que se lleve
a cabo correctamente una ANOVA es ver que nuestros datos cumplan con ciertos supuestos para llevarse a cabo. Entonces, en este ejemplo se cumplen los supuestos. El primer supuesto nos dice que debe tener los datos aleatoriedad. Hay que recordar que estos datos fueron tomados aleatoriamente de la muestra total de las calificaciones de los alumnos y por lo tanto se cumple este supuesto. El siguiente nos dice que para ver la independencia de los datos habríamos que llevar a cabo una prueba de Durbin-Watson de autocorrelación, el cual pertenece a la paquetería de CAR de R, con el cual podemos observar un valor de 0.046, el cual nos indica, al ser menor que nuestro valor de significancia siendo 0.05, que los datos no están autocorrelacionados, es decir, que presentan independencia. Para analizar el siguiente supuesto, aplicaremos una prueba de Shapiro-Wills de normalidad, en la cual, al realizarla, observamos un valor de P igual a 0.18, lo cual nos indica una distribución normal en los datos. Esto igual lo podemos observar haciendo un histograma como el de la figura y en el cual observamos la distribución de los datos bajo una campana de Gauss, observando cómo los datos se ajustan correctamente a esta normalidad y por lo tanto podemos decir que se cumple este supuesto. Ahora, para observar si la distribución es homogénea, utilizamos la función de la prueba de Bartlett para homogeneidad de varianzas. Al calcular la prueba de Bartlett nos da un valor de P igual a 0.45. Este valor nos indica, por lo tanto, que existe homogeneidad entre las varianzas, a lo que podemos concluir que se cumple este supuesto y por lo tanto podemos pasar a calcular nuestro ANOVA. Sin embargo, antes de llevar a cabo nuestra prueba, podemos crear un gráfico de cajas y bigotes para observar cómo se distribuyen nuestros datos de acuerdo a sus medias. Para esto utilizamos la función boxplot de ggplot y con lo cual podemos hacer nuestro gráfico de cajas y bigotes. Gráficamente podemos observar cierta diferencia en sus distribuciones. Sin embargo, utilizaremos la función de ANOVA para conocer cómo se comporta verdaderamente esta distribución. Ahora sí, realizaremos por fin la prueba de análisis con la función A o B de la base de R, convirtiendo objeto este resultado para verlo más claramente con la función summary, con la que podremos ver los valores importantes para interpretar el ANOVA. Observamos entonces que el valor de F calculado es igual a 0.00261, lo cual nos indica que en efecto hay significancia entre las medias y por lo tanto rechazaremos la hipótesis nula en favor a la hipótesis alternativa. Sin embargo, la prueba de ANOVA por sí misma no nos indica en qué grupos existe esta varianza, por lo que se realiza una prueba post-hoc de Tukey, la cual nos arroja los diversos valores comparativos entre los grupos. Si observamos la tabla en su última columna, podemos apreciar las diferencias comparativas entre cada escuela, es decir, entre A y B, C y D, y así respectivamente. Los valores arrojados en esta prueba nos indican poca diferencia entre las medias de los grupos, exceptuando por la diferencia entre los grupos B y D, ahí marcado, y que mismo nos podemos observar gráficamente en los boxplots, que son aquellos valores más diferentes entre sí. Ahora sí, ya viendo todo lo que se calculó, podemos interpretar los datos, para lo cual concluimos que el nivel académico de los colegios A, B, C y E no tienen diferencia significativa entre sí, es decir, tienen un nivel académico similar. Sin embargo, el nivel del colegio D varía de los demás
institutos, especialmente del nivel del Colegio B, donde se ve una significancia bastante notable, lo cual a su vez nos indica que el Colegio B sobresale un poco sobre el nivel de las demás escuelas. Asimismo, podemos concluir que la importancia del uso de los ANOVA resulta una herramienta realmente útil al comparar varios grupos a la vez, evitándonos cometer errores de tipo 1 que surgirían al llevar a cabo varias pruebas simples en lugar de una sola. De esta forma, les agradezco su atención y con esto me despido.